Buenos días. El tema de hoy es cálculo de aceleraciones. El equipo está integrado por Martínez Elías Brandon, Martínez de los Santos Dana Ayerim, Martínez Rodríguez Mauricio, Vázquez López Armando, Rojas Flores José Eduardo y su servidor Valdés Vélez Ediyael. A continuación, mi compañero leerá el primer problema. El primer problema nos dice: cuando la conexión articulada en la figura está en la posición que se muestra, la barra AB rota con una velocidad angular de 2.4 y una aceleración angular de 1.5, ambas en sentido positivo. Determine las aceleraciones angulares de las barras BC y CD para esta posición. Sale. Para empezar, el problema 1, ya que nuestro compañero lo leyó, me toca explicarlo. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de movimiento tiene cada eslabón. Segundo, tener los puntos de referencias en donde vamos a colocarlos en el movimiento que genera cada eslabón. O sea, en el perno. Bueno, podría decir. Lo primero que hay que hacer es calcular sus velocidades, tal cual lo hemos hecho como los anteriores ejercicios. Y ahora, lo primero es sacar la velocidad de B. Ya que tenemos su velocidad angular, podemos determinar que, y como tenemos ya la distancia del brazo de palanca o el eslabón, la longitud, sacamos la matriz en donde K sería 2.4 radianes sobre segundo y menos 80, ya que nuestro punto de referencia nos está indicando que es hacia abajo. Entonces es negativo. Una vez realizando la matriz, tapando una fila y columna, a la vez para realizar este ejercicio nos sale que nos da 192 milímetros sobre segundo en I. Una vez teniendo la velocidad de B, podemos calcular la velocidad relativa y la velocidad de C. Pero primero, para calcular la velocidad relativa tenemos que calcular la velocidad de C. Entonces, teniendo la velocidad de B podemos calcular lo siguiente. Entonces, teniendo eso, podemos calcular que para la velocidad relativa de C con respecto a B nos da una velocidad de angular de CB que no sabemos. Obviamente tenemos que determinarla. Una vez también descomponiendo el eslabón donde nos da una longitud de 95, podemos sacarlo con diferencias y ángulos, pero aquí simplemente podría ser 120 menos 80 nos da una diferencia de 40, y como nuestro punto de referencia está negativo sería menos 40, entonces ya tenemos esa distancia. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, en donde el cateto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto, entonces al cuadrado. Lo siguiente es, bueno, ya nos saldría el ángulo, que diga la distancia a la que debe de ir, que es 86.168 en X. Teniendo ahí, realizamos la matriz y nos da la velocidad de C, pero como aquí la velocidad de C es relativa, tenemos que, ya y teniendo la velocidad de B, debemos calcular la velocidad de C. Entonces, para calcular la velocidad de C, debemos calcular que WCD lo multiplicamos por menos 120. ¿Por qué? Porque aquí, para calcular igual que la velocidad, la distancia es negativa porque nuestro punto de referencia está hacia abajo. Entonces, una vez calculando también la matriz de la velocidad de C, que aquí, bueno, aquí me equivoqué y es velocidad de C en vez de B, calculamos la velocidad de C, que nos sale 120 WCD, que obviamente no sabemos su velocidad angular, pero nos dice que es en I. Una vez teniendo estas dos velocidades de C y de B, podemos hacer un sistema de ecuaciones en donde juntamos las I y las J. Entonces tenemos que 120 en I, WCD, que es la velocidad de CD, menos 40 WCB, que está en la otra ecuación, igual a 192. Todo eso es en I. Tomamos las dos ecuaciones y agarramos solo los componentes que se encuentran en I. Después solo agarramos los componentes que están en J.
Como no tiene WCD, pero sí tiene CB, lo ponemos en J. Entonces sería 86.68 WCB. Entonces, una vez resolviendo obviamente yo podría hacerse por diferentes métodos, al igual que hemos aprendido a lo largo de esta carrera, pero simplemente podemos ocupar la calculadora, en donde simplemente hay que meter la matriz y que diga el sistema de ecuaciones y no lo puede dar. También podemos resolver por suma y resta, daría lo mismo. Entonces nos dará la velocidad angular de CAD de 1.6 radianes sobre un segundo, y como abajo no hay ninguna incógnita, nos daría 0. Entonces, una vez obteniendo la velocidad de C, que nos da 192 milímetros sobre segundo, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la parte 2. Ok, aquí como nos quedamos en el anterior, sería simplemente ok, aquí después de calcular las velocidades ya en los diferentes eslabones, teniendo al igual que sus velocidades angulares, podemos calcular las aceleraciones. Sale, entonces, para calcular la primera aceleración, que obviamente ya tenemos la velocidad angular y la aceleración, podemos calcular la aceleración de B. Bueno, es la aceleración angular. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer es, ya que en la fórmula nos dice que la aceleración de B es igual a la aceleración relativa, angular que diga, de AB, producto cruz, radio de palanca de AB, menos la velocidad angular de AB, que esa ya la tenemos, por el brazo de palanca de AB. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es hacer el producto cruz. Una vez obteniendo el producto cruz, restarle la velocidad angular de AB al cuadrado, multiplicando sus componentes del radio de palanca. Entonces lo que hacemos es hacer la matriz, que obviamente los componentes ya tenemos la aceleración angular, entonces la ponemos que es 1.5 en la matriz, y como obviamente nuestro punto de referencia está en ese punto y la distancia donde está es hacia abajo, es negativa, entonces es menos 80. Una vez realizando la matriz, multiplicamos y restamos lo que nos está pidiendo de la velocidad de AB al cuadrado por sus componentes del radio de AB. Sale. Una vez obteniendo la aceleración de B, podemos calcular la aceleración de C, pero para eso nos dice que aceleración de C es igual a la aceleración de B más la aceleración relativa de C respecto a B. Entonces, para calcular esto, primeramente debemos de hacer la aceleración de C. ¿Por qué? Porque la aceleración de C ya nos está, en la anterior ecuación nos dice que la relativa. Entonces, para obtener la aceleración de C relativa de B, tenemos que calcularla, y al igual que la aceleración de C, podemos sustituirla ahí mismo. Entonces, lo que hacemos es determinar la aceleración de C con respecto a B, pero como no sabemos su aceleración angular, no importa, la tenemos que calcular, la ponemos como tal, aceleración de CB. Y después componentes, que es 86.16, ya que ese está positivo, ya que por el plano de referencia nos indica eso, al igual que menos 40. Entonces, una vez sacando la matriz del producto cruz de esta operación, podemos realizarla y nos daría sus componentes en I y en J, que son 120 milímetros sobre segundo al cuadrado en I más 460.8, etc. Entonces ya tenemos la aceleración de C. Obviamente pues relación de aceleración de C con respecto a B. Entonces obviamente después podemos calcular la aceleración de C para al llegar a un sistema de ecuaciones. Entonces lo primero es hacer su producto cruz, después restarle la velocidad angular al cuadrado y multiplicarlas por sus componentes del radio de palanca de CD. Una vez obteniendo eso, después hay que factorizarlo, sus términos comunes como I y J, si se pueden sumar o restar, si no los podemos dejar ahí. Una vez teniendo la aceleración de C y obteniendo la aceleración relativa de C con respecto a B, podemos hacer un sistema de ecuaciones en donde nos diga
la aceleración angular de cada una, ya que eso es lo que nos pide el problema. Entonces, descomponiendo cada ecuación en y, o sea, solo obteniendo esos valores de y, los sustituimos en esta ecuación, el sistema de ecuaciones, y obteniendo así las aceleraciones relativas. Las aceleraciones son simplemente de cada eslabón de CD y CB, que nos darían menos 0.039 radianes sobre segundo, y la aceleración angular de CB es menos 3.19 radianes sobre segundo. Y eso sería todo. A continuación, en el último ejercicio de esta presentación, nos dice: en la posición que se muestra, la velocidad y la aceleración angulares de AB son 3 radianes sobre segundo en sentido negativo y 12 en sentido positivo. Calcular la aceleración del rodillo C en esta posición. A continuación, uno de mis compañeros explicará el problema. Yo soy Mauricio y voy a exponer el problema número 3, en el cual tenemos que la aceleración de A con respecto a B es igual a 12 radianes por segundo. La velocidad angular de A con respecto a B es igual a 3 radianes sobre segundo. Nosotros necesitamos calcular la velocidad de C, que esta es igual a la velocidad de B más la velocidad de C con respecto a B. Para sacar la velocidad de B necesitamos hacer un producto cruz de la velocidad angular de BA por el radio de BA, el cual al hacer este producto cruz nos da como resultado el siguiente vector: menos 18 seno de 38.4i más 18 coseno de 38.4j. Ok, ahora para sacar la velocidad de C con respecto a B necesitamos hacer un producto cruz de la velocidad angular de BA por el vector que acabamos de sacar. Esta multiplicación nos da el resultado de 4W B seno de 19.5i menos 4W 19.5j. Ahora, para calcular la velocidad de C, necesitamos sumar la velocidad de B más la velocidad de C con respecto a B. La velocidad de B es el vector menos 18 seno 39i más 18 coseno 39j. Y la velocidad de C con respecto a B es igual a 4W seno de 19.5i menos 4W coseno de 19.j. Aquí nos faltan variables y tenemos estas dos ecuaciones, por lo tanto vamos a hacer a resolver. Primero tenemos que despejar la ecuación 2, por lo tanto nos queda W es igual a menos 18 coseno de 39 entre menos 4 coseno de 19.5, lo cual nos da 3.71 radianes sobre segundo. Ahora este valor lo sustituimos en ecuación número 1 para poder conocer la velocidad C. Sustituyendo nos queda el resultado de menos 6.37 pies por segundo. Ahora, para encontrar la aceleración de C, necesitamos hacer la ecuación siguiente: velocidad de B más la aceleración de B más aceleración producto cruz radio de C con respecto a B, todo eso menos la velocidad angular al cuadrado de B por el radio de CB. De aquí despejamos la aceleración de B, realizamos el producto cruz y este producto cruz
nos da el resultado de menos 72 seno de 39i más 72 coseno de 39j. Ahora lo que necesitamos encontrar es menos w al cuadrado de a r a b. Para hacer esto hacemos lo siguiente: menos 3 al cuadrado por 6 coseno de 39i más 6 seno de 39j. Esto nos da igual al vector menos 41.96 y menos 33.98j. Ahora, para sacar la aceleración de b, hacemos la siguiente ecuación: aceleración producto cruz por radio de BA menos W al cuadrado a RBA, que es el vector que acabamos de sacar. Como resultado nos da el siguiente vector: menos 87.27i más 21.97j. Ahora, para calcular la aceleración de c, hacemos lo siguiente: aceleración de b más aceleración producto cruz radio de cb menos w al cuadrado de b radio de cb. Hacemos el producto cruz de a por el radio de cb y nos da igual a 4ab seno de 19.5i menos 4ab coseno de 19.5j. Y esto nos da igual a 51.9i más 69.3j. Ahora, para sacar la aceleración de c, seguimos con el procedimiento y nos queda lo siguiente: menos 18.27i más 21.97j más 4ab seno de 19.5i menos 4ab coseno de 19.5j más 51.9i más 69.3j. Ahora tenemos que separar los términos en x y en y de esta misma aceleración. Así que aceleración de cx es igual a menos 87.27 más 4ab seno de 19.5 más 51.9. Esta sería la ecuación 3. La ecuación 4 sería aceleración de c en y es igual a 21.97 menos 4ab coseno de 19.5 más 69.3j. Ahora despejamos AB en ecuación número 4, lo cual nos queda como menos 21.97 menos 69.3 entre menos 4 coseno de 19.5, lo cual nos da 24.21 radianes por segundo. Esto lo sustituimos en ecuación 3 y nos da menos 3.4 pies por segundo cuadrado. Así es como terminaría este problema.